Michael. Sí, profesor, quería saber si todavía no están listas las notas del último examen. ¿Ese? No, ya les comenté que ya tengo listas las notas ya. Ya, si el día lunes es todo normal, les entrego. Recuerden que el día lunes es su exposición. Por favor, sean puntuales. Delegado, ¿cuántos tenemos, delegado, de que van a exponer? ¿Te acuerdas? A ver, voy a revisar, profe. Chequea, por favor. Ya, porque si tenemos 10 grupos, vamos a suponer 10 exposiciones, van a ser en media 18 exposiciones, 18 minutos por exposición, quitándole el tiempo de colocar el PPT, retirar el PPT, que es de 25 minutos, o sea, deben estar exponiendo ustedes en media unos 10 minutos, 10, 12 minutos como máximo. Deben tener aproximadamente unos, ¿qué será? Pues 6 PPTs más o menos. No, ya, 7 PPTs como máximo. ¿Ok? La rúbrica de evaluación ya se las pasé al delegado. Sigan la rúbrica de evaluación, ¿no? Si ustedes quieren sacar nota perfecta, sigan la rúbrica. ¿Ya? Si hay algo que les falta, yo voy a evaluar de acuerdo como dice la rúbrica. Si la rúbrica, por ejemplo, dice, se evalúa la hora de llegada, te evalúo hora de llegada. ¿No? Si te quitan 2 puntos por por llegar tarde, te quito los 2 puntos. ¿Ya? No, eso es para que la evaluación no quede de forma subjetiva, sino sea lo más objetiva posible. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Delegado, sí le pasaste la rúbrica, ¿verdad? Sí lo compartí, profe. Ya, muchas gracias. Dime, Juan. Hola, profe. No di el último examen, el PC2. ¿Hay alguna forma de recuperar por motivos de trabajo? No puede asistir. ¿Tienes algún documento que diga que ha falta por trabajo? Sí, la verdad, sí. Ya, necesito que me muestres tu documento. Obviamente que tiene que estar dentro, tiene que aparecer fecha y hora. Ya, necesito claro. Los entregables. Si los entregables son objetables, te lo objeto y no tienes recuperación. Ya, tiene que ser inobjetable lo que me presentes. Está bien. ¿Por dónde se lo envío, profe? El día lunes me lo puedes enviar. O si puedes, me lo mandas al correo, terminamos la clase, me lo mandas al correo y yo te respondo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, vamos a comenzar ya. A ver, dejen aumentar este volumen. Uy. No puedo meter el volumen. Déjame un ratito. Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Un ratito. Ya. Vamos a hacer 2 clases continuas. Ya, la semana 13 y la semana 14 que están completamente ligadas. Vamos a hacer la semana 13 y 14 de forma teórica hoy. Y el día miércoles les voy enseñando cómo que tienen que resolver algunos ejercicios. Dígame quién levantó la manito. Yo, profe, hay 13 grupos para la exposición. Ya, gracias, muchas gracias, delegado. Voy a sacar mi cuenta de una vez, un ratito. Son 3 horas, ¿no? Ya, o sea, vamos a tener 13 minutos por exposición. Ya más o menos son 10 minutos por presentación mientras colocan su PPT. Traten de tener los PPTs listos en un USB. Ya. De cualquier forma, me lo pueden mandar a mi correo hasta el día domingo. O el lunes por la mañana, de tal forma que yo los descargo y lo tengo en mi computadora. ¿Ya? Y ustedes vengan de forma directa y simplemente abran. Deben tener en media unos 6 slides, más o menos por PPT, por presentación. ¿Ok? Y lean la rúbrica. Vengan bien arreglados. ¿Quieren buena nota? Cumplan con la rúbrica. Gracias, delegado.
Ya, muy bien. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la parte, los últimos temas del curso, que es inductancia e inductores, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre inductancia mutua y autoinductancia, energía mecánica, fuerzas y pares magnéticos, fuerzas y pares sobreconductores por los que circulan corrientes. Acá hay un video. Acá hay un video, ¿ya? Me van a decir, por favor, si me escuchan o no el video, ¿ya? ¿Escuchan? Sí, ¿Escuchan o no? sí, sí. Ya, déjame ver. Sí, profe, sí, sí. Pero que lo lean. Muy bien. ¿Consiguieron ver? ¿Sí? ¿Ya habían visto sobre la corriente parásita o no? ¿Aló? ¿No habían visto la corriente parásita nunca? Ah, profe. Ah, bueno. Esta es la ventaja de hacer cosas, presentaciones online más. Bueno, ya, vamos a ver. ¿Qué era la corriente Foucault? A ver, ¿se acuerdan o no? Lo acaban de ver. ¿Qué es? ¿Ya habían escuchado antes? No. ¿Y qué es una corriente inducida? Eso sí les suena, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto el experimento cuando cuando van a las salas de aulas de colegios, cuando soban, por ejemplo, un pedazo de tubo, lo suban en franela y luego levantan una plumita? ¿Han visto se acuerdan de ese experimento o no? Eso también se hace en el colegio. Sí, electrostática. Claro, electrostática. ¿Ok? Tiene que, de alguna forma, también tiene que ver con corriente inducida. ¿Ok? No es que estés transmitiendo corriente, ¿ya? Pero corriente inducida es algo similar a crear una corriente. En el caso del tubo y de la plumita, tú básicamente estás creando energía y esa energía va a generar, va a ionizar algunas partículas en el material, ¿no? En ese sentido, son similares. ¿Dónde encontramos corriente inducida? A ver. ¿Alguna idea? Profesor, ¿podría ser cuando atravesamos un imán en un embobinado? Claro, ¿ya han hecho ese experimento ya? Sí, ley de Faraday. En el Ya laboratorio. claro, muy bien. Ya hicieron el experimento en ese laboratorio. Muy bien, puede ser.
Claro, obviamente que si tú tienes que de alguna manera mover el imán para que induzcas algún tipo de corriente, ¿no? ¿Ok? Solamente que ahí la inducción de corriente es variable, ¿no? Muy bien, ley de Faraday. Muy bien, al final de la sesión ustedes van a conocer sobre la inductancia mutua, autoinductancia, energía magnética, fuerzas y pares magnéticos, fuerzas y pares sobreconductores por los que circulan corrientes. Si ustedes tienen alguna duda dentro de lo que se explica, paramos y explicamos. ¿Ok? Simplemente levantan la mano y abren su micro. No tengan vergüenza. Vamos a ver la parte introductiva primero hablando un poco sobre las partículas cargadas, ¿no? Yo ya les había explicado que toda partícula cargada genera campo eléctrico, ¿no? Para que generes campo magnético es otra historia. Para que tú puedas generar campo magnético tu carga tiene que tener movimiento, ¿ok? Y si la carga tiene movimiento, básicamente querías campo magnético, ¿ok? Y obviamente si tienes carga eléctrica y tienes campo eléctrico y si tienes campo magnético, tú necesariamente vas a tener campo eléctrico y campo magnético y en su conjunto se llama fuerza de Lorentz. ¿Ya? Muy bien. Las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando se había comentado un poco sobre el experimento de la brújula, ¿no? Cuando se le acercaba la brújula a un hilo conductor, ¿qué pasaba con la brújula? La brújula se movía, ¿no? ¿Y por qué esto? Debido a que se demostraba que había una relación directa entre corriente eléctrica y campo magnético. ¿Ok? Y acá dice, y también sufren fuerzas debido a los campos magnéticos externos. Tú le aplicas un campo magnético y lo que vas a tener básicamente es que tú vas a poder crear una fuerza debido a estos campos magnéticos externos. Ya, esto implica una conexión entre electricidad y magnetismo, ¿no? Si las corrientes crean campos magnéticos, los campos magnéticos crearán corrientes. ¿Ustedes qué opinan? Si las corrientes crean campos magnéticos, los campos magnéticos crearán corrientes. Ni siempre es una cuestión de viceversa, ¿no? ¿Ok? En este caso sí. Aunque los campos magnéticos crean corrientes los campos magnéticos. ¿Ya? Muy bien, esto fue investigado por Faraday y Henry en 1830. Entonces tenemos que en 1830 Faraday y Henry descubrieron por separado que un campo magnético variable en el tiempo puede inducir una corriente en una espira, ¿no? Un campo magnético variable en el tiempo. Eso es claramente, por ejemplo, cuando ustedes tienen, como lo que su compañero me acaba de indicar, ¿no? Tú tienes una bobina y tienes un imán, y tú introduces y retiras el imán de la bobina, ¿no? Ahí básicamente tú le estás induciendo corriente debido al campo magnético del imán. Pero no es una corriente continua, sino es variable, porque tú tienes que mover el imán para poder crear corriente. Entonces, entre ese movimiento de oscilación del imán, tú vas a tener corriente, pero corriente variable. ¿Ok? Dice que en ella aparece una fuerza sobre las cargas eléctricas o el campo eléctrico que impulsa y circula, ¿no? Y acá básicamente tenemos una fuente que circula aquí este elemento y acá se va a inducir campo magnético debido a que acá se genera campo magnético y el campo magnético genera corriente y esta corriente inducirá campo magnético. El campo magnético de este elemento va a inducir corriente sobre esta bobina. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, una de las cuestiones importantes a tratar nuevamente, así como ya lo hemos visto en el tema de campo eléctrico, es el tema de flujo magnético. No, al igual, de forma similar que al campo eléctrico, cuando tú analizas el flujo magnético, tú analizas el número de líneas de campo que atraviesa una determinada área, ¿no? O una determinada superficie. ¿Cómo es en este caso? ¿No? Acá para calcular el flujo magnético tenías campo magnético, atraviesa estas líneas de campo, estas líneas de campo atraviesan esta área, ¿no? De esta forma.
¿Ok? No necesariamente forman 90 grados, ¿no? O sea, con las líneas de campo con la superficie. Muchas veces hay un grado de inclinación. ¿Ok? Pero de forma general, el flujo se calcula de integral de superficie por el campo magnético producto escalar por diferencial de superficie. Las unidades del flujo magnético son los Webers, ¿no? Que serían teslas por metro al cuadrado. Es proporcional al número de líneas de campo magnético que atraviesa la superficie. ¿Qué estamos hablando acá? Que el flujo magnético es proporcional a las líneas de campo magnético. Mayor cantidad de líneas de campo, mayor valor para el flujo magnético. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para una bobina de n vueltas y un campo magnético uniforme, ¿qué es lo que tenemos con el flujo? El flujo básicamente sería número de vueltas, campo magnético por diferencial de superficie. Ahora, si el campo magnético y el diferencial de superficie forman 90 grados, bueno, el vector normal, ¿no? De superficie forman teta grados, disculpa, el flujo magnético sería número de vueltas, campo magnético, superficie por el coseno del ángulo. No, en el primer caso no se analiza el número de vueltas porque básicamente estás atravesando una superficie. Pero en una bobina puedes atravesar n superficies. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta ahí? Todo correcto, entonces. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que más tenemos? Tenemos una fuente electromagnética inducida o la ley de Faraday, ¿no? ¿Qué es lo que te indica? Cuando cambia la corriente en 1, o sea acá, aparece una corriente inducida en 2 aquí. Si existiera una fuente electromagnética, esta de acá. ¿No? Acá disculpa, esta es la FEN, pero acá está el circuito, está abierto, ¿no? Simplemente lo cierras y acá aparecería. Se dice que hay una fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué? Porque como ya te expliqué, acá pasa corriente y la corriente induce, crea un campo magnético, el campo magnético crea corriente, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que vas a tener? Corriente en esta bobina, pues sería corriente inducida debido a esta fuente. ¿Por qué? Por el campo magnético del solenoide 1. ¿Ok? Muy bien. La corriente aumenta con el área del número de vueltas del devanado 2. O sea, mayor área y mayor número de vueltas, vamos a tener una mayor corriente. De repente ustedes lo hayan hecho en algún tipo de experimento porque da para montar dos circuitos, uno con fuente y uno sin fuente, donde los circuitos pueden estar relativamente próximos, ¿no? Y el circuito número 2 que no tiene fuente, básicamente tendrá corriente eléctrica inducida debido a al circuito número 1. Muy bien. ¿Qué más dice? La corriente inducida cambia o aumenta con la velocidad de cambio del flujo magnético. Esta expresión matemática se expresa, ¿no? Como la fuerza electromotriz es igual menos diferencial del flujo magnético por diferencial de tiempo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Dime. Sí, tengo entendido que algo así funcionan los transformadores eléctricos, ¿no? Dan un voltaje primario y después arrojan otro voltaje secundario de menor o mayor cantidad. Así funciona. Exactamente. Tú, sobre todo, ¿sabes dónde se ven? No sé si ustedes tendrán de repente sus abuelitos, de repente, ¿no? O de repente sus papás por herencia de sus abuelitos. Deja ver un transformador, ¿ya? Transformador antiguo. Aquí.
En estos de acá. ¿Estos transformadores los han visto en la casa de sus abuelitos? Por si acaso. No sé, estos son los... Ahora los actuales son pues más bonitos, ¿no? Son cajitas negras que tienen varios enchufes. No, pero estos son los antiguos, ¿no? Que transforma, por ejemplo, este que dice, debe transformar de acá, transforma de 220 a 120. ¿Por qué? Porque acá, como dice su compañero, acá tienes bobinas. Tienes bobinas de este lado y tienes bobinas de este lado, ¿no? Y acá básicamente hay corriente inducida, ¿no? Y acá la corriente inducida, ahora lo vamos a ver. Ya la corriente que pasa de un lado al otro lado del transformador queda en función al número de vueltas de la bobina. ¿Ya? Acá se ve clarito. En los transformadores modernos no sé cómo explicarte porque no los he visto por dentro. Pero estos antiguitos sí los he visto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpa, mi pregunta era si puede generar mayor o menor corriente, entonces eso contravendría de alguna forma la ley de conservación de carga. ¿Cuál es el tope o las condiciones? A ver, la ley de conservación de carga. O sea, si Pero como yo lo... la corriente que genera, esa es la pregunta. Pero lo que pasa es que no hay... Lo que pasa es que como yo lo veo, a ver, primero que tú aplicas ley de conservación de algo para un sistema, ¿no? Por ejemplo, acá 1 y 2, ¿no? 1 es un sistema, 2 es otro sistema. No es que tú le estés pasando carga de 1 a 2. ¿Me entiendes? Acá simplemente lo que tú estás haciendo, estás induciendo corriente. O sea, vas a trabajar con el número de... Pues te lo voy a decir así. Vas a trabajar con la cantidad de cargas que hay en 2 y esa cantidad de cargas que hay en 2 van a circular 2. No es que 2 va a pasar a 1 ni 1 a 2. ¿Entiendes? Eso es lo que sucede. Entonces, independientemente van a conservar el número de cargas. ¿Ok? Ahora, y la cantidad de corriente sería menor, profe, en todos los casos. Depende del número de vueltas, pues. Puede ser mayor. Puede ser mayor. Entonces, no sé, hasta puede ser igual, depende del número de vueltas de la bobina. Ya, ahora yo les iba a explicar, no sé si ustedes, ahora que su compañero me ha preguntado sobre la conservación de la carga eléctrica, ¿ustedes han viajado a provincia alguna vez o han salido un poco de Lima donde han visto esas torres de alta tensión, por si acaso? Por ejemplo, por el sur hay, por el norte no lo sé, debe haber también. Por el cono sur hay unas torres de alta tensión. ¿Han visto? Sí, profe, está en cono nomás hay. Ya, pero no sé si en cono norte hay. No Sí hay, recuerdo. profe. Sí hay. Sí. No sé si ustedes se han percatado que en días húmedos o lluviosos estos cables gigantes suenan. Suenan. ¿Han Sí escuchado? suenan, profe, bastante fuerte suenan. ¿Por qué? No tengo idea, pero sí suenan bastante fuerte. Ya, lo que pasa es que tengo entendido, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, estas corrientes de alta tensión manejan o transportan en corriente eléctrica, por redundar, de alta tensión, ¿no? Entonces, si transporta gran cantidad de corriente, tienen una gran cantidad de carga eléctrica. Entonces, me parece que cuando el día está húmedo, de alguna manera, lo que hace es esta carga eléctrica que está en la superficie de los cables y de alguna manera ioniza las partículas que están próximas a los cables. Y al momento de hacer esa ionización genera ese sonido. Ya, ese fenómeno tiene un nombre, ahora no recuerdo. Lo voy a buscar para decirles. Ya, pero eso está relacionado con lo que estamos explicando. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Y acá estamos hablando de en tensión baja, ni siquiera en tensión media.
Ya, vamos a continuar. Las situaciones donde aparece una fuente electromagnética inducida. Por ejemplo, tenemos un campo variable en el tiempo. Por ejemplo, este experimento creo que ustedes me acaban de comentar que ya lo han hecho. Acá tienes el imán, acá introduces y retiras. Haces este movimiento y lo que vas a generar es corriente variable, ¿no? Acá dice, campo magnético variable con el tiempo, tenemos la corriente que genera el campo magnético es variable, ¿no? ¿No? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pila y tenemos una bobina. Puedes introducir y de alguna manera retirar, ¿no? Aquí la espira que crea el campo magnético se mueve porque aquí simplemente estás introduciendo y retirando, ¿no? Y acá también el campo magnético viene creado por un imán que se mueve. Esto ya lo han hecho en laboratorio. Hacen este movimiento y acá van a ver una oscilación en el voltímetro, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Continuemos. 2. Campo magnético externo constante con el tiempo, dice. Donde acá vemos cambios en la orientación o forma de la espiral en la que se induce la corriente, ¿no? Tenemos el desplazamiento de una espiral del campo magnético no uniforme acá básicamente. Por ejemplo, en el primer caso, si tú haces esta oscilación de este señor que está acá, este semicírculo, va a haber un movimiento de este alambre, ¿no? Entonces, acá va a haber cambios en la orientación y en la forma de esta espiral, ¿no? Al momento de hacer esta oscilación. ¿Okay? Y acá va a aparecer necesariamente una fuente electromagnética inducida. En este caso también tienes un campo magnético externo aplicado y acá tienes una espiral. Y tú la retiras con el tiempo, o sea, la vas retirando, o sea, a una cierta velocidad y esto va a generar una FEN inducida. Lo mismo acá. ¿Ok? Simplemente tienes una bobina y comienzas a girar esta bobina, ¿no? Y acá se va a generar corriente eléctrica. Eso básicamente va a ser una fuente, una FEM. De todos los experimentos, el más sencillo de realizar es ese que está acá. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién levantó la mano? Yo, profesor. Profesor, disculpe, una pregunta. Cuando nosotros vamos a tener variación de flujo de campo magnético a través de la espira, se va a inducir una FEM, ¿verdad? O sea, eso es una FEM inducida. Esta FEM siempre, o sea, el sentido de la FEM va a depender de la variación del campo, ¿no? O sea, el sentido de la variación. ¿O no? A ver, déjame ver si te entiendo. Por ejemplo, acá, ¿no? Es como si yo girara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿a eso te refieres? Este que Claro, está acá. claro. Claro, va a depender. Va a depender de. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. A ver, campo eléctrico creado por un flujo magnético variable, dice, ¿no? Cuando se induce una FEM, trabajo por unidad de carga, que es básicamente la FEM, debe existir una fuerza sobre las cargas que las haga circular. Muy bien. Tenemos que las fuerzas magnéticas no realizan trabajo. 3. Aparece un campo eléctrico cuya integral en un camino cerrado es igual a la FEM, que básicamente es lo que indica acá, ¿no? Entonces, acá recordemos que la integral en un camino cerrado del campo electrostático es nula. Tenemos este campo inducido por la variación del campo magnético, es de otra naturaleza, tipo de un campo no conservativo, ¿no? Eso es lo que sucede.
¿Ok? Es que básicamente, por ejemplo, acá tienes un imán y acá básicamente tienes creación de campo magnético y este va a atravesar una determinada superficie. Tú lo que vas a tener es acá un campo eléctrico creado por básicamente esta cantidad de flujo que pasa a esta determinada área. ¿Ok? Y cómo puedes comprobar eso, básicamente a través de la definición de la FEM, ¿no? Que sería la integral de campo eléctrico diferencial de esta longitud que envuelve a la superficie. ¿Ok? Y básicamente acá simplemente esta que es la FEM inducida es igual a menos diferencial de flujo con respecto al tiempo, ¿no? Y la FEM del campo, disculpa, el flujo de campo magnético sería básicamente integral de campo magnético diferencial de área o diferencial de superficie, ¿no? Y acá puedes ver, ¿no? Que el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados. Es más, aquí tú puedes aplicar ley de Stokes y relacionar campo eléctrico con campo magnético, disculpa. ¿Se acuerdan de la ley de Stokes o no? Que te relaciona la integral de línea con la integral de superficie. ¿Se acuerdan o no? Tienen que repasar. Porque a partir de la ley de Stokes es que se demuestra una de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Sobre el sentido de la corriente inducida, la ley de Lenz, ¿qué es lo que tenemos? Dice que permite determinar el sentido de la corriente inducida sin necesidad de hacer cálculos. ¿Cómo? Sea un campo magnético externo cuyo flujo es variable en la superficie. ¿Ok? Muy bien. En presencia de un medio conductor, espira, bobina, superficie metálica, entre otras cosas, aparecerá una corriente inducida que, a su vez, genera un campo magnético. Tenemos entonces dos campos magnéticos, el externo y el asociado a la corriente inducida. ¿Ok? Eso quiere decir, bueno, eso quiere decir nada, ¿no? Porque básicamente si tengo un campo magnético externo y tengo una corriente inducida debido al campo magnético, esta corriente inducida también generará campo magnético. Es más o menos lo que sucede en el campo, con el campo magnético terrestre. No sé si se acuerdan que les había explicado. ¿Se acuerdan o no? Que tú tienes un campo magnético terrestre y bueno, básicamente este tiene un campo magnético en el núcleo, ¿no? Debido a que su núcleo es líquido. Entonces, pero debido a que el núcleo es líquido, tú básicamente tienes, por convección, generas energía, ¿no? Entonces, tú también vas a generar una corriente, ¿no? Una corriente, y esta corriente va a generar un campo magnético más fuerte que se acopla al campo magnético ya creado por la Tierra, ¿no? Eso les había explicado, no recuerdo, hace 2-3 semanas, creo. Eso es lo que aquí también sucede. En el sentido de la corriente inducida, está que el campo magnético asociado a ella se opone a la variación del flujo magnético externo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos algunos casos, ya lo habíamos explicado de cómo se genera, acá se genera una corriente inducida debido a este campo magnético, y esta corriente inducida, por ejemplo, acá pasan líneas de campo, ¿no? Este es un imán. Acá pasan líneas de campo. Y este campo magnético básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inducir corriente. Y esta corriente va a tener un campo magnético también. ¿Ok? Va a generar un campo magnético más pequeñito, pero al final es un campo magnético. ¿Ok? Acá tenemos otro caso, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un circuito, básicamente, donde acá tienes una fuente, tienes corriente, ¿no? Y esta corriente va a generar un campo magnético. Y ese campo magnético va a inducir corriente en este núcleo, ¿no? Y acá vas a tener corriente. Y que lo que va a hacer, esa corriente va a generar campo magnético, ¿no? Y a su vez otra corriente. Y dos. Lo mismo sucede acá, que es una bobina, básicamente,
tienes un campo magnético externo y si tú le aplicas una velocidad vas a tener una corriente inducida debido al campo magnético externo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Ninguna? Profe, la otra vez en el laboratorio vimos de física 3 que en una bobina colocó el profe, no, perdón, un electroimán, ¿no? Formado por una espira hueca, colocó el profesor un tornillo muy grande, ¿no? Núcleo de hierro. Un núcleo de hierro, sí, y con eso recién se potenciaba la corriente inducida. Claro. Esa es la propiedad del electroimán, pues. Lo que pasa es que el electroimán, a ver, llegamos a hacer, eso los expliqué la semana pasada, creo, sobre los electroimanes. ¿No? Tú solamente llegas a tener un electroimán cuando tienes un núcleo de hierro en el centro de la espira. ¿Por qué? Porque básicamente potencias el valor del campo magnético. Y el mayor campo magnético vas a tener mayor corriente. ¿No? Esa es la misma propiedad que tienen, por ejemplo, las puertas eléctricas. ¿No? Los que tienen esos imanes que levantan carros también es la misma propiedad. ¿No? Tienes que colocar un núcleo de hierro, potencias el valor del campo magnético y listo, ¿no? Eso es lo que sucede. Por ejemplo, la Tierra tiene un núcleo de hierro. Por eso que ese núcleo de hierro hace que el campo magnético terrestre sea más intenso. Eso es lo que pasa. ¿Ok? No sé si a eso iba tu pregunta. Sí, eso era la pregunta. Bueno. Muy bien, vamos a continuar. Claro, el profesor, yo recuerdo que en el laboratorio hay un tornillo bien grande, ¿no? Grandote, y pa, colocas y ahí comienzas a ver la intensidad, que la intensidad es mayor. Sí recuerdo. En algunas mesas debe haber colocado una barrita chiquita. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos, por ejemplo, el caso de la espira de resistencia R, que sale con velocidad V, ¿no? De una región con campo magnético externo uniforme, como vemos en este caso. No, y acá simplemente calculas el flujo magnético integral del campo magnético, producto escalar diferencial de superficie, ¿no? Que sería básicamente el campo magnético externo y el diferencial de superficie va a ser la longitud del material por este valor de X, el valor de X que básicamente sería este valor de la espira que está dentro del campo magnético. ¿Por qué no se considera el valor de la espira que está afuera? Porque básicamente para que calcule ese flujo tiene que ser cantidad de líneas de campo dentro de una determinada superficie, o sea, dentro de esta superficie. ¿Ok? Y acá haciendo la derivada con respecto al tiempo, negativo por esta definición de la FEN inducida, campo magnético externo, longitud, y este diferencial de X con respecto al tiempo es la velocidad. ¿Ok? Le aplicas la idioma y calculas que la intensidad de corriente que se produce debido a este campo magnético externo es campo magnético externo, longitud, velocidad con respecto a R, ¿no? R que sería resistencia del material. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, Caro? No, profe, por curiosidad me preguntaba si es posible, así como usted lo está proyectando en la imagen,
Y ya que habló de campo magnético terrestre, crear una fe inducida con el campo magnético de la Tierra cerca de los polos magnéticos. Una fe inducida. Yo sé que se produce de alguna manera. Tienes que, en alguna, a ver, o sea, el campo magnético, a ver, lo que pasa es que en el campo magnético terrestre tú tienes dos tipos de campo. Ya, hay un campo magnético de por sí de la Tierra que tiene un valor que es pequeñito. Ya, ese valor pequeñito induce corriente eléctrica. ¿En donde? En el núcleo de la Tierra, ¿no? Pero debido a que el núcleo de la Tierra está hecho de hierro, ¿qué es lo que tenemos? Es como más o menos el efecto que acaba de hablar tu compañero, ¿no? Tú tienes una bobina, tú le colocas un núcleo de hierro y vas a tener un electroimán, ¿no? O sea, un electroimán, vas a tener un aparato donde el campo magnético sea mucho más alto, ¿no? Es lo mismo que sucede en la Tierra. Tú tienes una corriente inducida debido a este pequeño campo magnético terrestre, ya tienes un núcleo de hierro que es este líquido que por convección crea energía, se va moviendo y esta pequeña corriente inducida que le genera un campo magnético al núcleo de la Tierra, al núcleo. Y este núcleo genera un campo magnético, bueno, sería un campo magnético mucho más alto que el campo magnético, vamos a decirlo así, original de la Tierra, ¿ya? Y estos dos campos magnéticos básicamente se acoplan. Es lo que sucede en la Tierra. Ya, este es algo para esto se llama aparato de Reynolds, creo. A ver, déjame ver, por acá lo tengo, déjame ver. Para que ustedes lo lean. Eh, por acá lo tengo un ratito, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Ya, tienen que ver efecto dínamo. Van a buscar efecto dínamo, ¿ya? A ver, por acá está, mira, lo voy a buscar, ¿ya? Para que lo vean, para que ustedes lo tengan a la mano. Efecto dínamo, mira. Efecto dínamo. Y acá básicamente leen esta parte. En Wikipedia, hipótesis de dínamo. De esta parte justo lo que les estoy explicando, ¿no? Justo lo que tú me dices. No, este es la línea de campo y acá simplemente por convección se va creando campos magnéticos, ¿no? Y estos campos magnéticos debido al núcleo va a funcionar como un electroimán más o menos. Y ahí se genera el campo magnético terrestre. Les sugiero que lo lean. Efecto dínamo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver acá. Tenemos que la FEN de movimiento dice que la FEN que aparece cuando un conductor se desplaza en el interior de un campo magnético, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Dice que la FEN de movimiento es la FEN que aparece cuando un conductor se desplaza en el interior de un campo magnético. O sea, ahí aparece una FEN en movimiento, ¿no? La FEN de movimiento puede explicarse y calcularse a partir de las fuerzas que el campo magnético ejerce sobre las cargas en movimiento del conductor, ¿no? Puede ser explicada sin necesidad de la ley de Faraday. Para estos casos, la ley de Faraday simplemente proporciona una visión alternativa en términos de cambio de flujo. Sin embargo, en situaciones en donde el campo magnético varía en el tiempo, las corrientes inducidas solamente pueden explicarse y calcularse con la ley de Faraday. ¿Ok? Entonces acá básicamente tenemos una recetita.
Por ejemplo, dice, una varilla conductora que se desplaza sobre rieles conductores en campo magnético externo. Entonces acá tú tienes campo magnético externo, acá tienes una varilla, esta varillita que está acá, y acá por acá pasa corriente, y lo vamos a mover, ¿no? Básicamente es un circuito, ¿no? La varilla tiene longitud L, campo magnético externo, y acá tenemos una resistencia, ¿no? Entonces aplicamos la ley de Faraday. Flujo magnético es campo magnético por diferencial de superficie, ¿no? Si estos dos son constantes, campo magnético por diferencial de superficie en este elemento, ¿no? Y acá que tengo superficie, la que está acá, ¿no? Esta superficie, la que está acá, ¿no? Sería longitud de la barra por la distancia que se ha desplazado esta barrita, ¿no? Y acá simplemente a partir de esto puedes calcular la FEN que se produce debido al movimiento de esta barra, menos diferencial derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Y acá tienes derivada de X con respecto al tiempo sería la velocidad de la barra. Ya que es lo mismo, ¿no? Corriente inducida sería la FEN entre la resistencia por, bueno, la FEN ya sabes cuánto vale, BLV por resistencia. ¿Ok? Entonces cuando tú ya tienes este elemento ya sabes cómo poder resolver el ejercicio. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Muy bien. La pregunta anterior del estudiante que me preguntó sobre el campo magnético, ¿está asociado con las auroras boreales, por si acaso? Si a eso iba tu pregunta. Sí, creo que es uno de los efectos del campo magnético de la Tierra. Sí, solamente que en la parte polar el campo magnético es más débil, pues, ¿no? Eso es lo que te dice. Aurora boreal. Muy bien. Claro, pero la aurora boreal básicamente tiene que ver con cuando las partículas del Sol, aquellas que son cargadas, chocan con la atmósfera terrestre, provocan básicamente este color característico, ¿no? Claro que acá en el Ecuador no se ve, pues porque en el Ecuador el campo magnético es un poco más intenso. Ya. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos una varilla conductora que se desplaza sobre rieles conductores en un campo magnético externo, de esta forma, ¿no? Desde la varilla, esta es la longitud de la varilla, y si tú mueves esta varilla, básicamente se va a producir una FEN, ¿no? Pero acá, si esta varilla tiene carga eléctrica, ¿no? La carga eléctrica, cuando está en movimiento, básicamente va a tener un campo magnético, y por ser carga eléctrica va a tener un campo eléctrico. Acá está campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Y obviamente tienen que estar en sentidos opuestos, ¿no? Para que la varilla pueda mantener su verticalidad. ¿Ok? Entonces la fuerza magnética provoca una separación de cargas en la varilla, dice, ¿no? Cargas positivas y básicamente los polariza, ¿no? La FEN es el trabajo por unidad de carga, ¿no? Que tendríamos así. La FEN sería igual campo eléctrico por diferencial de longitud, ¿no? Que sería fuerza entre carga eléctrica, ¿no? Menos F entre Q por L. Pero la fuerza eléctrica básicamente también tiene que ser igual a la fuerza magnética porque tienen que estar en equilibrio. Fuerza es Q, V, BL entre carga eléctrica, ¿no? Carga con carga se va y tenemos que la FEN es menos velocidad de la varilla, campo magnético externo, longitud de la varilla. Si la varilla tuviera una resistencia R, o sea, asociada a una resistencia acá, la diferencia de voltaje sería la FEN menos intensidad de corriente por resistencia, ¿no? ¿Ok?
Muy bien. Muy bien. ¿Qué hora es? Son las 3. Todavía falta un montón. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Hasta llegar a generadores. Ya no vamos a quedar. Tenemos fuerza sobre corrientes inducidas también, ¿no? Tenemos que la corriente inducida se encuentra inmersa en el propio campo magnético que la induce, ¿no? Por lo tanto, sobre la corriente inducida debe aparecer una fuerza debida al campo magnético, o sea, de esta forma, ¿no? Si tú tienes una fuerza básicamente que tendría que ser fuerza magnética, que estaría asociada al campo magnético. ¿Ok? Ejemplo, cuando acercamos un imán a una espira, aparece una fuerza repulsiva entre el imán y la espira, justamente acá. ¿Por qué? Porque acá lo que tú vas a tener es que tú acercas el campo magnético a esta espira y tú le vas a generar corriente inducida, y la corriente inducida va a tener un campo magnético inducido, ¿no? Claro que este campo magnético inducido va a ser menor que el campo magnético original. También, porque recuerden que esto también depende con la cantidad de número de vueltas de la espira, ¿no? ¿Cómo es la fuerza si el imán se está alejando? No tendría que hacerse esa pregunta. Muy bien. 4. ¿Cuál es la fuerza sobre la varilla en el ejemplo? A ver, miren acá. Tú tienes una varilla, tú tienes campo eléctrico o corriente eléctrica y básicamente se va a generar ¿qué cosa? ¿Qué campo magnético externo? Acá lo que tú vas a tener es una fuerza externa debido al campo magnético. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y acá tú vas a generar una fuerza magnética que de alguna manera evita el movimiento de esta barra. Porque recuerda que acá en el ejemplo anterior que te he dicho, que cuando tú tienes una corriente inducida, la corriente inducida también va a tener un campo magnético inducido. Lo mismo sucede acá. Si tú tienes esta corriente inducida, ¿no? Originalmente vas a tener esta fuerza debido a este campo magnético, pero también vas a tener una fuerza que es contraria al movimiento debido a esta corriente eléctrica inducida, ¿no? Entonces, si es una barra en movimiento, ya sabemos cómo se calcula su corriente. Y la fuerza magnética básicamente se calcula a través de esta expresión. Esta fuerza supone a que aumente el flujo magnético en el circuito, ¿no? Para mantener la varilla con constante V debe aplicarse una fuerza igual y de sentido contrario a la fuerza externa. La potencia suministrada por el agente externo debe ser de esta forma. Dice que coincide con la potencia que se disipa en la resistencia por el efecto Joule. ¿Se acuerdan que les había explicado sobre el efecto Joule? ¿Se acuerdan que les había comentado por qué los cables se queman? ¿Se acuerdan o no que les había dicho que por qué los cables mellizos, por ejemplo, se queman? ¿Se acuerdan? ¿O por qué los cables se calientan? No, creo que les había comentado que era por una cantidad de energía, ¿no? Le pones mayor energía a un cable delgadito, va a aumentar su temperatura, porque básicamente hay tanta energía y el área de la sección transversal del cable es tan pequeño que no permite pasar mucha energía. Por eso es que como que la energía se queda acumulada en los cables y por eso es que se queman. Entonces, este efecto Joule este es el efecto Joule y genera una potencia, ¿no? Y dice que la potencia con la que se disipa la resistencia es similar o coincide con la potencia calculada a través del efecto Joule. Dice resultado lógico desde el punto de vista de conservación de energía. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las corrientes inducidas o las corrientes parásitas, por ejemplo, como acabamos de ver hace poco. Dice que la lámina conductora no ferromagnética que oscila entre los polos del electroimán, ¿no?
aparecen corrientes inducidas en la lámina de corrientes de Foucault, por ejemplo, como sería en este caso, va y viene, ¿no? Acá se produce una FEN inducida o una corriente parásita, ¿ok? La fuerza magnética sobre estas corrientes frena las oscilaciones. Acá también va a frenar en el segundo caso, solamente que va a demorar un poquito más, ¿no? En vez del primer caso, porque tienes una superficie mayor que en el segundo caso. ¿Ok? El principio físico de los frenos magnéticos, que sería básicamente esto que está acá, ¿no? ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los detectores de metales, que acá tienes una corriente, ¿no? ¿Ok? Acá tienes corriente, mira, ve. No sé quién... En los bancos creo que hay, bueno, sé que en los aeropuertos hay. En detector de metales. En el Plaza Vea, por ejemplo, ¿no? En el Totus, en el Macro, en el Ripley, en el Saga, creo que hay estos aparatitos, ¿no? Que cuando estos básicamente generan corriente, ¿no? Y las corrientes generan un campo magnético. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pasas con un elemento, por ejemplo, aquí, este elemento de hierro, por ejemplo, va a generar un campo magnético B'. Y si este campo magnético B' es detectado, si hay una diferencia de corriente detectada, entonces va a sonar la alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que tiene es algo de hierro. Si tiene algo de hierro, simplemente lo que va a hacer es va a generar una corriente eléctrica mayor y ahí prende la alarma, ¿no? Acá también tenemos los detectores de metales, ¿no? Que se va generando corriente y esto genera un campo magnético. Si acá detecta algo de hierro, va a regresar al campo magnético, pues, va a producir una pequeña corriente inducida, ¿no? Como está acá, mira. Y ahí detecta que hay un material, un metal. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Jóvenes. Muy bien. Sí, profesor. Acá nos vamos a quedar entonces. La próxima clase vamos a continuar con los demás PPTs. Ya, y voy a hacer unos ejercicios. No los voy a hacer, les voy a indicar a ustedes cómo tienen que hacer los ejercicios. Cuál es el camino que tienen que seguir para que lo puedan resolver, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el día miércoles para terminar de continuar. Recuerda que esta sección de hoy corresponde a 2 semanas de clase, ya que básicamente corresponde a las 2 últimas. ¿Ok, jóvenes? El día lunes les entrego sus exámenes. Ya, y por favor, lleguen con tiempo, por favor. Ya saben que las presentaciones va a ser por semanas. Delegado, si tienes ahí las semanas, por favor, pásamelas, por favor. ¿Ya? ¿Quién va a exponer la primera semana? ¿Quién la segunda? ¿Quién la tercera? Para ir Ok, evaluando. profe. Ya, Le muchas envío un gracias. correo. Sí, porfita. Muchas gracias. Ya nos vemos, chicos, ¿ya? Cuídense mucho. Gracias, profe. Cuídense, Ya estudien, no por hay favor. otro. Chao.